Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de los servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora López Ares. Gracias, señora presidenta. Señorías, la proposición no de ley que presentamos para su debate y votación en este Pleno tiene como objetivo dar respuesta a una realidad a la que se enfrentan miles de usuarios que acuden a los denominados créditos rápidos ofrecidos por entidades no reguladas. El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea publicó un documento analizando las fintechs que operan en Europa, más de 1.500, y concluyó que aproximadamente una de cada tres no están sujetas a ningún régimen regulatorio en la Unión Europea o en la legislación nacional, por lo que trabajan fuera del control de los organismos reguladores. La primera aclaración importante es que en esta iniciativa nos referimos exclusivamente a estas empresas que aprovechan el vacío legal existente. Quedan, por tanto, fuera de su alcance todas aquellas que operan en nuestro país reguladas por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La segunda aclaración importante es que, de los diferentes riesgos asociados a la expansión de las empresas fintech que están siendo objeto en estos momentos de estudio en diferentes ámbitos de la Unión Europea, hoy queremos poner el foco en la protección del consumidor en relación con las empresas que conceden créditos rápidos. En el estudio Fintech Adoption Index de 2017 se establece que el 37% de los españoles son usuarios de empresas fintech, siendo el patrón que un 20% de ellos solicite un crédito rápido. En definitiva, nos referimos en esta iniciativa a préstamos de pequeñas cuantías, a plazos muy cortos y en los que los prestamistas son entidades no reguladas, situación que lleva a que estas operaciones no estén sometidas a supervisión. Esta ausencia de marco regulatorio deja al consumidor en una situación de desprotección, con tipos de interés excesivos e incluso de usura, con deficiencias en la información suministrada en el momento de la firma del contrato o ante condiciones abusivas en caso de que no se pueda hacer frente a la devolución de la cuantía del préstamo en el plazo contratado. Además, las empresas que conceden créditos rápidos han flexibilizado enormemente los criterios. Acceder a través de Internet o mediante una llamada, tener entre 21 y 65 años, un número de teléfono y una cuenta bancaria. La respuesta se recibe en cuestión de minutos y el dinero en poco más. Las cuantías no suelen ser superiores a 1.000 euros, los plazos se mueven entre 5 y 30 días y la devolución es en una única cuota. No se necesita presentar ni nómina ni aval y muchas veces tienen ofertas específicas para aquellos solicitantes que figuran en un registro de morosos. Estos prestamistas privados, como indiqué al inicio de la intervención, no están supervisadas ni por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muchos de ellos están domiciliados offshore y se caracterizan por ofrecer un elevado coste de financiación a sus clientes. En sus páginas web hablan de honorarios porque la tasa anual equivalente resultante, que es la cuantía que el prestatario realmente soporta, considerando comisiones, intereses y penalizaciones, es claramente desproporcionada. Les voy a poner dos ejemplos de dos páginas de web exactamente de ayer, donde un préstamo de 100 euros a una semana tendría una tasa anual equivalente de 5.431%. Pero podemos llegar a más, porque en otra página web, en otra empresa de este tipo, un préstamo de 50 euros a una semana podría llegar a 38.925.394% de tasa anual equivalente. Y esto no son datos que yo me haya inventado o que haya calculado, sino que es la información que dan en sus propias páginas web. La Ley de Usura de 1908 establece en su artículo 1 que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa o de su inexperiencia.
pero también recoge que será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su identidad y circunstancias. Esta ley, por tanto, no establece un tipo de interés por encima del cual se pueda hablar de usura, ni fija la relación que debe existir entre la cantidad recibida y la entregada, y es el propio Tribunal Supremo quien va sentando doctrina al respecto. Pero lo que sí se puede afirmar es que la tasa anual equivalente en este tipo de préstamos es muy superior al precio legal del dinero, que es de un 3%, estando multiplicado por 500, por 1.000 e incluso por 13 millones, pudiéndose hablar claramente de tipos de interés usureros. Y tampoco hay dudas de que el prestatario, en muchas ocasiones, acepta las condiciones a causa de la situación angustiosa. Pero, además de tipos de interés abusivos, existen otras deficiencias. Según el estudio Créditos Rápidos, Programa de Información a los Consumidores 2015, desarrollado por Facua, en muchos casos la información proporcionada es incompleta. En este sentido, en muchas ocasiones camuflan los intereses cuando informan de ellos, en conceptos como honorarios o gastos de gestión. Pero, además, en muchas de las empresas no ofrecen información completa, entre otras cuestiones, sobre la entidad que concede el crédito, el importe total a pagar, la duración, los costes del crédito, el tipo deudor, las consecuencias del impago y la tasa anual equivalente. Y no debemos olvidar que la información sobre las consecuencias del impago es importante, ya que, según Adicae, 1 de cada 10 créditos rápidos acaba en una denuncia por la empresa prestamista. Y esto ocurre por dos motivos. Uno, que la deuda impagada se ha multiplicado, a veces hasta por 10 veces, el préstamo inicial concedido en un plazo de tiempo relativamente corto, por lo que el importe ya les compensa para litigar. Y dos, que el prestatario es una persona de pocos recursos que no tiene capacidad para hacer frente a la demanda, por lo que frecuentemente ni se presenta al juzgado y lo tienen ganado de antemano. Finalizo, señorías. La necesidad de proteger a los consumidores para los que estos créditos rápidos se han convertido en un último recurso, consumidores vulnerables que no tienen acceso a otro tipo de financiación, es el fin de esta iniciativa, que pretende evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario en la solicitud de este tipo de servicios. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen en primer lugar por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, en Marea, el señor Montero Soler. Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta esta tarde una PNL para instar al Gobierno a que establezca una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. Leída así, en estos términos, parecería que es difícil estar en contra de esta proposición no de ley. Lo máximo que se le podría reprochar es que, en lugar de instar al Gobierno, hubiera traído directamente la regulación a la que hacen alusión y todos y todas nos hubiéramos ahorrado tiempo y trámites parlamentarios. Sin embargo, conforme uno entra a la lectura de la exposición de motivos, se encuentra con que empiezan a aparecer elementos que ponen en tela de juicio la bondad de la medida y cuestionan su esencia. Si uno lee la primera frase de la exposición de motivos, lo primero que encuentra es que el auge de este sector de empresas no supervisadas obedece a dos argumentos fundamentales. Uno, la crisis económica, como casi todo lo que ha pasado en este país en los últimos 10 años, y hasta la sequía. Y, en segundo lugar, las dificultades de las entidades financieras para facilitar la financiación, así tal cual. Eso nos lleva a un primer elemento de reflexión, y es que hay elementos estructurales en nuestra economía que inducen a determinados colectivos muy vulnerables a acabar en manos de este conjunto de usureros que utilizan un vacío legal para
apropiarse y expoliar y abusar de las condiciones de necesidad de un amplio conjunto de la población. ¿Cuáles son esos factores estructurales? Básicamente, una caída en las rentas salariales. Estamos en un porcentaje sobre el Producto Interior Bruto que no es el ni siquiera de antes de la crisis, sino es el de 1999. Y, sobre todo, el que el ajuste salarial se ha producido sobre los salarios más bajos, sobre las 3 decilas más bajos, que son precisamente las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social y que, por lo tanto, se ven obligadas a recurrir de forma más intensa al endeudamiento, que si no pueden alcanzarlo por la vía convencional, acaban teniendo que buscar vías alternativas. La consecuencia es esa, en que acaban en manos de estos colectivos de usureros. El problema, a nuestro modo de ver, es que la proposición no de ley yerra en el diagnóstico y, por lo tanto, propone soluciones o deja en el aire las propuestas de solución. Yerra en el diagnóstico porque atribuye un valor concreto a este conjunto de empresas, a este conjunto de entidades no supervisadas. De hecho, la proposición no de ley dice textualmente: aunque es necesario proteger a los prestatarios, no podemos obviar que estas empresas ofrecen un servicio útil concediendo crédito a personas que no tienen acceso a otro tipo de financiación. El problema es que ese sector se mueve en un ámbito que bordea la ilegalidad y lo que hace es aprovecharse de la falta de regulación, porque la regulación que regula la usura en este país es la Ley Azcárate del año 1908, donde no se establece ningún tipo de límite ni ninguna concreción precisa acerca de lo que es usura y que permite este tipo de prácticas. Tal es así que ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que venga a poner en cuestión la existencia y la presencia de estas empresas a las que el Partido Popular le da valor, hasta tal punto que el Tribunal Supremo dice que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a intereses muy superiores a los normales no encuentra cobertura en el ordenamiento jurídico. Es decir, que nos están diciendo que estas empresas, por un lado, no evalúan los riesgos de los clientes que solicitan los créditos y, por otro lado, los someten a tipos de interés usurarios que, llevados a los tribunales, acaban sancionando en contra de la empresa. La cuestión, en definitiva, es ¿a qué tipo de regulación están ustedes apuntando? La primera, evidentemente, necesariamente tiene que pasar por la regulación de qué es la usura en este país. Y la segunda y la tercera, que tienen como condición previa la regulación previa de la usura, pasan por dos elementos que a nosotros nos parecen fundamentales. Uno, que esas empresas, si siguen existiendo, tienen que estar supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o por el Banco de España, o bien, y es algo que les apunto porque igual no se han dado cuenta y la analogía les sirve, en su afán legítimo por proteger a este tipo de consumidores, que no les cuestiono, que son personas vulnerables financieramente, para evitar que caigan en las redes de los usureros, se les ofrezca ayuda y avales financieros públicos. Porque excuso recordarles que este país ha concedido, voy terminando, Presidenta, que este país ha concedido ayudas y avales públicos al sistema financiero por valor, según el Tribunal de Cuentas, de más de 122.000 millones de euros. Igual es el momento en el que la banca no necesita esos avales y esas ayudas públicas, lo necesitan estas personas en situación de exclusión social y que, por lo tanto, es el momento de apoyarlos. Evidentemente, la opción de nuestro grupo parlamentario pasa por la combinación de ambas, supervisión y ayudas, sobre todo porque partimos de una convicción profunda, y concluyo, porque estamos convencidos que los ciudadanos de este país son mucho mejor pagadores que la banca de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren. Presidenta, señorías,
Miren ustedes, cuando alguien nos habla de usura, nos vienen a la cabeza imágenes de siglos pasados, medievales. Ya San Buenaventura decía que con el cobro de intereses se vendía el tiempo. Y los escolásticos del siglo de oro español consideraban usura el precio cobrado en cualquier préstamo. Hubieron de pasar siglos de sesudos debates sobre el valor del dinero y el paso del tiempo para que la Iglesia Católica admitiera la práctica de cargar un interés por negocios y préstamos personales como compatible con la ética cristiana. Eso sí, siempre y cuando el interés impuesto no fuera justo o excesivo, no fuera injusto o excesivo. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que el interés no es justo o es excesivo? El Tribunal Supremo nos ilustra en sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2015, que declaró usurario un préstamo por el tipo de interés remuneratorio pactado del 24,6% TAE y cuya consecuencia fue la declaración de nulidad del préstamo, debiendo entregar solo la suma recibida sin intereses. El alto tribunal se basó en la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, conocida como Ley Azcárate, vigente después de más de 100 años, que establece en su artículo primero que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés razonablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Esta ley, sin embargo, no fija los límites concretos de interés a partir del cual se pueda considerar abusivo. El crecimiento que han vivido los llamados créditos rápidos en los últimos años a causa de la crisis, las familias altamente endeudadas y la dificultad de acceso al crédito han dado lugar a la aparición y desarrollo de muchas entidades no financieras o empresas dedicadas a la reunificación de deudas y a la concesión de préstamos de baja cuantía que no se encuentran bajo la supervisión del Banco de España. Los créditos rápidos o minicréditos son un tipo de crédito al consumo de pequeña cuantía que se conceden sin necesidad de grandes avales o requisitos de capacidad económica, siendo importes que van desde menos de 200 euros hasta 6.000 euros. El plazo para su devolución es muy corto y su interés muy alto debido a la falta de garantías establecidas. Son empresas que están supervisadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y cuyos requerimientos varían en función de cada comunidad autónoma en la que se aplique. También, al tratarse de productos de crédito, estarán regulados en base a la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo. ¿Qué problemas plantea el tipo este de préstamos? En un estudio del año 2015, Facua Consumidores en Acción detectó intereses de hasta el 4.500% TAE en préstamos de pequeña cuantía a devolver en un mes. Si toma como referencia un préstamo por importe de 300 euros a devolver en un plazo de 30 días, en las 8 entidades analizadas por Facua, las TAEs oscilaban entre 1.269,7% y el 4.507%. Y para un crédito de 4.000 euros, en 12 cuotas, se ofrecían TAEs de más del 24%. Conviene recordar que el interés legal del dinero en ese año era del 3,5% anual. Hay entidades que anuncian un TAE o dos tipos de interés muy bajos, pero lo calculan de manera quincenal o mensual cuando el pago se realiza aplicando un tipo de interés anual. Los préstamos de menos de 200 euros no están regulados y se rigen por el Código Mercantil. La reunificación de la deuda puede conllevar un tipo de interés muy alto. Suelen tener plazos de devolución muy cortos, lo que dificulta su devolución. Y las entidades no financieras y los prestamistas particulares, la mayoría de ellas, no están registrados ni sometidos a la normativa del Banco de España. Un ejemplo de oferta de préstamo rápido lo hace el prestamista Pepe Dinero, todo junto, por un importe máximo de 500 euros y oferta el coste de 100 euros a 30 días, por 30 euros, siendo gratis la primera semana y pagando 25 euros de regalo con el programa Padrino. No me digan ustedes que no tiene tela el prestamista y la oferta. En definitiva, existe un laberinto normativo y una ineficaz supervisión del crédito que generan desconocimiento y, a nivel jurídico, inseguridad para el consumidor y se hace necesaria una nueva regulación que proteja a los consumidores usuarios del tipo este de actividades financieras. Por eso, vamos a votar a favor de la iniciativa presentada con esta PNL. Y no quisiera terminar mi intervención sin recordar
que son precisamente las personas más vulnerables, las más sujetas a urgencias económicas, que a veces se mueven por la desesperación y que, en casos extremos, les puede llevar hasta el suicidio, las más expuestas a usar este tipo de servicios y a caer en las garras usurarias de personas o entidades sin escrúpulos. Nos toca trabajar para hacer que esas personas puedan vivir con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Se invoca con esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular la adaptación al siglo XXI de la Ley de Represión de la Usura, que más de 100 años después continúa vigente en España. Gumersindo de Azcárate, su impulsor, procuró con aquella norma la protección frente a las condiciones leoninas de los usureros. Lo ha subrayado la diputada señora López Ares. Hoy, por lo tanto, siguiendo el modelo de la Ley Azcárate, anhelamos lograr una mayor protección del usuario frente a la opacidad de una serie de productos financieros que se tratan de colocar en condiciones de comercialización aparentemente ventajosas, pero que se acaban trastocando en anzuelos para capturar víctimas muy frecuentemente en estado de desesperación y ansiedad, cuando no de justicia, que ignoran y desechan todo lo que no sea obtener crédito y dinero cuanto antes. Ya ha sucedido para desdoro de los organismos de control y perplejidad general en el ámbito de entidades bursátiles, financieras y de ahorro supervisadas, y con mucho más motivo sucede y sucederá en las entidades no supervisadas. Señorías, esta iniciativa incide sobre los riesgos de conseguir dinero rápido y fácil, promoviendo que el Gobierno establezca una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios. Urge poner control a la concesión de préstamos exprés firmados a contrarreloj, con mecanismos de contratación muy sencillos, con letra y condiciones minúsculas, pero vínculos económicos mayúsculos que se acaban reconvirtiendo en pesadilla para el patrimonio y la supervivencia de personas y familias. En definitiva, urge prevenir el fraude en las hipotecas, préstamos y créditos que son concedidos fuera de los circuitos no supervisados y acentuar los mecanismos de protección a los consumidores. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bataller y Ruiz. Señora presidenta, señorías, el Partido Popular, por enésima vez, nos trae una proposición no de ley hueca, sin un contenido concreto, sin nada que realmente nos estén proponiendo. Y esto es algo que realmente ya va siendo preocupante, porque parece que no tengamos mejores cosas en las que ocupar nuestro tiempo y parece además que esté desnaturalizando nuestra función y en vez de ser auténticos representantes que estamos detentando el poder legislativo, seamos una especie de procuradores franquistas que venimos aquí a, obedientemente, decir alguna cosa para que la superioridad, en su momento, si lo tiene bien, el Ejecutivo actúe. Y esto realmente no es así, máxime en un tema en el que sí que hay mucho que decir sobre la regulación del TAE, sobre las comisiones abusivas que se cobran cuando hay unas refundiciones de préstamos, sobre la necesidad de ser más claros en la represión de estas prácticas mediante el recurso a los tipos de la estafa, y ahí tenemos que el tipo simple está castigando con penas de 6 meses a 3 años. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que no tenemos realmente nada sobre lo que pronunciaron nosotros. Finalmente, vamos a apoyar esta proposición no de ley en Compromís únicamente si se aceptan las enmiendas que se han presentado por el Grupo de Unidos Podemos y por el Grupo Socialista, porque de esta manera sí que podremos tener algún contenido, algunas medidas que, aunque tímidas, sí que nos parece que avanzan en la línea de regulación necesaria. Pero si no se aceptan estas enmiendas, no podremos votarlo favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bela Sensi.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, debo recordar que continúan en prisión 10 presos políticos, 8 exmiembros del Govern de la Generalitat injustamente encarcelados en su condición de presos políticos preventivos. Dicho esto, simplemente tenemos poco tiempo. Nosotros no nos vamos a oponer, no veo en estos momentos a la señora López. No nos vamos a oponer porque los ejemplos que usted ha puesto aquí son patentes. Hay usuarios que están recibiendo servicios financieros de entidades no reguladas, pero no supervisadas. La pregunta es, estos ejemplos que ha puesto de las páginas web que nos ha enseñado a todos aquí y que son escandalosos, ¿en el Ministerio de Economía no los conocen? Porque, claro, ustedes entraron esto en marzo. Estamos en noviembre. No puedo entender que, conociendo la realidad y que hay gente de buena fe que puede caer en esta prestación de servicios impropios, el Ministerio de Economía haya pasado 8 meses y no nos haya enviado una propuesta o un proyecto de ley, porque tampoco no es tan difícil solventarlo. Por tanto, no nos vamos a oponer. Seguramente, si el Ministerio no lo hace de mutuo propio, lo tendrá que hacer a instancias de esta Cámara y entonces ya presentaremos enmiendas si no lo compartimos. Pero, repito, es difícil de entender que el Ministerio no actúe a instancias propias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Tal y como se alude en la exposición de motivos de la PNL presentada por el Grupo Popular, es verdad que el sector de los préstamos privados concedidos por entidades no financieras ha experimentado un importante crecimiento, tanto por la situación de crisis económica como también por el cierre de las entidades financieras al acceso al crédito, pero también por su fuerte presencia publicitaria en los medios de comunicación. Y es que, además, han puesto de relieve la vulnerabilidad financiera de las personas que han contratado ese tipo de productos y servicios, ya que se han dado ventas abusivas e inadecuadas de los mismos. Así nos encontramos con los créditos al consumo, créditos rápidos, tarjetas de crédito, préstamos instantáneos o Payday que se conceden de forma instantánea, prácticamente sin papeleos y sin requisitos. Hay que tener en cuenta que los consumidores de este tipo de productos son aquellos que tienen una necesidad urgente de dinero e incluso de cantidades pequeñas, y las consecuencias que se derivan de la adquisición de estos productos es normalmente más grave que cualquier otro tipo de servicio, ya que conllevan, como todos han dicho ustedes aquí, altos tipos de interés cuyos efectos no siempre se entienden por los consumidores, están sujetos a elevadas cuotas y cargos, imponen elevados costes cuando el consumidor no cumple con las obligaciones derivadas de su contratación, entre otros. Ya entre los años 2000 y 2008, durante la crisis financiera, el Parlamento Europeo recomendaba el fortalecimiento de la protección al consumidor en este sentido. Y al respecto venía a decir que los consumidores han de recibir por parte del vendedor información exacta y clara del producto financiero, que se debía controlar el coste o costes impuestos al consumidor, mecanismos de resolución de conflictos, etcétera. Como además las empresas que comercializan estos minicréditos, que no son bancos ni establecimientos financieros de crédito y además no están supervisadas por el Banco de España, es verdad que algunas se controlan por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, pero en la práctica no tienen la capacidad para ejercer un control legal. Además, algunas están inscritas en el registro mercantil y otras no, pueden dificultar que la persona afectada pueda ejercer correctamente sus derechos. Y es que esta falta de regulación, además, puede conllevar que este tipo de empresas, además, carezcan incluso de la solvencia suficiente para realizar este tipo de operaciones. Como también apunta la PNL, la mayoría de los intereses que conllevan este tipo de productos superan con creces la usura y que, a pesar de que éstas se regulan diferentes normativas, en caso de conflicto hay que acudir a la jurisprudencia y analizar caso por caso, ya que, además, la única ley que se refiere a la usura es la Ley Azcárate, pero que no establece un tipo de interés por encima del cual el interés aplicado a un contrato de préstamo se pueda considerar abusivo, por lo que, desde luego, es necesario aportar una solución colectiva, una solución para regular este tipo de productos y servicios, una solución para la regulación de este tipo de empresas, así como la actualización de esta Ley Azcárate.
Decir también que, además, las asociaciones de consumidores ya han señalado también en numerosas ocasiones que la legislación sobre los prestamistas es ambigua y que este hecho ha facilitado el aumento de los abusos ante las necesidades económicas de los ciudadanos y ciudadanas y también por la falta de transparencia con la que trabajan. Por todo ello, y teniendo en cuenta que la crisis ya puso de relieve los problemas derivados de la contratación de este tipo de minicréditos y que, a lo mejor, este tipo de medidas tenían que haberse adoptado anteriormente a través de, a lo mejor, un proyecto de ley, lo cierto es que creemos necesario que se aborde este problema. Se dé una regulación, como he dicho al principio de mi intervención, para ofrecer mayor protección al consumidor de este tipo de productos y servicios. Por todo ello, nuestro grupo votará favorablemente a esta PNL. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Torre Díaz. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señora López Ares, en fin, nosotros tenemos una buena noticia de que efectivamente también estamos a favor del bien y en contra del mal y evidentemente creemos que hay que proteger más y mejor a los consumidores financieros. Entonces, esto se ha demostrado que ha habido problemas graves en la industria financiera a lo largo de la crisis, tanto en la parte regulada como en la parte no regulada. Y tanto en la parte de ustedes se centran en el problema de los servicios financieros, de aquellos que piden créditos y reciben préstamos usuarios, pero también hay ahorradores que han sido estafados en la crisis, como es el caso, por ejemplo, de las preferentes que se comercializaron como si fueran depósitos, cuando en realidad eran un producto financiero de alto riesgo. Todo esto hace necesario dos reformas fundamentales. En primer término, tener una mejor supervisión y, en segundo lugar, tener una justicia ágil y que funcione, que es la que puede dar respuesta a las necesidades de los consumidores y usuarios. Y en este sentido, cuando vemos la exposición de motivos de esta proposición no de ley, que nos parece correcta, hay dos temas que llaman en primer término la atención. En primer lugar, que ustedes inciden sobre la libertad de empresa a la hora de que se puedan conceder préstamos. Nos parece bien, pero hay que tener en cuenta un principio fundamental en esta cuestión, que es que a una misma actividad tiene que haber una misma regulación y una misma supervisión, porque si no se produce competencia desleal. Y el caso paradigmático son las empresas que ustedes ponen aquí muy púdicamente, que son empresas offshore. Offshore, que son empresas que, según la jerga náutica, funcionan fuera de borda, es decir, las empresas radicadas en paraísos fiscales. Y, bueno, yo no sé ustedes, pero nuestro grupo parlamentario está convencido de que tiene que haber libertad de empresa, pero que todas las empresas deben tributar lo mismo y que hay que perseguir el fraude fiscal y la corrupción que se produce a través de los paraísos fiscales, a través de las empresas offshore. Y, bueno, Dicho todo esto, a nosotros nos parece bien que el Grupo en el Gobierno nos traiga una proposición no de ley para regular esta cuestión, pero lo fundamental es que se actúe. Y en este sentido, bueno, en el acuerdo de investidura que tenemos ustedes y nosotros, en el punto 15 se establece que se deberá crear una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamación y de protección de los tres supervisores financieros. Y esto nos parece que debería tener lugar. ¿Por qué? No solamente porque ustedes y yo lo hayamos acordado y nosotros lo hayamos acordado, también lo acordamos en su momento con el Partido Socialista, sino porque si se unifican los tres servicios de reclamaciones financieras, no habrá entidades que se queden fuera y que nadie quiera supervisar. Entonces, les animamos a que, bueno, nosotros votaremos favorablemente a esta resolución, esta proposición no de ley, perdón, porque, como hemos dicho, nos parece bien, pero le animamos a ver si conseguimos que el Ministerio de Economía también se lo tome en serio y efectivamente cumpla el punto 15 del acuerdo y también el punto 16, que establece que hay que reforzar los derechos de los consumidores y usuarios y reformar la ley hipotecaria. Y en este sentido, como viene pronto la ley de crédito inmobiliario aprobada por el Consejo de Ministros a esta Cámara, yo animaría a todos los grupos a que sean constructivos y a que incluyan
incluyan esta protección del consumidor financiero también en enmiendas al proyecto de ley de crédito inmobiliario. En resumen, bueno, a lo largo de la crisis hemos visto que ha fallado gravemente la supervisión de la industria financiera, responsabilidad en un primer momento de los gobiernos del Partido Socialista y después de los gobiernos del Partido Popular. Y en este sentido agradecemos que se tomen cartas en este asunto, y lo que le recomendaríamos al Grupo Socialista es que consiga que el Gobierno tome por fin tome medidas y se ponga por fin manos a la obra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora López Ares si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Presidenta, se mantendrá en los términos en que se ha presentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea relativa a la calidad y a las disminuciones de los